a toda Venezuela y para ustedes que están aquí con nosotros siempre dando informaciones importantísimas para aclarar este panorama político que es importante que la gente evalúe en Venezuela. Lo que ocurre en el estado Táchira no es una cosa común, es una planificación de muchos años. El señor presidente lo dijo el día de ayer, y también por la cercanía con Colombia, por intereses particulares, sobre todo comerciales y económicos, que van retomando y agarrando un enlace en lo político. Fíjense que nosotros el día de ayer conversamos con el ministro de Educación Universitaria, justamente por lo que ocurrió en la sede de la UNEF en el estado Táchira. Nos sorprendió muchísimo imágenes que traía él de cómo colocaban pintas en la universidad, colocando, bueno, Viva Uribe. Es decir, ya como, bueno, dejando un mensaje claro de lo que está ocurriendo, no solo en el estado Táchira, en otras entidades, pero por lo que usted dice, allí específicamente en una zona fronteriza se han generado hechos de violencia muy intensos en días recientes. Bueno, también hay que evaluar con sumo cuidado los que son expertos, analistas políticos, analistas de inteligencia, qué ocurre en el estado Táchira. ¿Cómo es posible que supuestamente, entre comillas, unas manifestaciones pacíficas que nunca en ningún momento han sido pacíficas en el estado Táchira ni en el país, y que han sido sobre todo muy violentas en el estado Táchira, que hay unas manifestaciones estudiantiles, como si le ocurre quemar una universidad? Eso nos recuerda el 10 de mayo del año 1933 en Alemania, en Bebeplatz, cuando los nazis quemaron los libros, quemaron las universidades. El señor presidente ayer hacía una acotación muy importante sobre el tema del nazi, el movimiento que va creciendo del nazismo, y habló sobre el neonazismo que puede estar ocurriendo en Venezuela con unas prácticas verdaderamente de ultraderecha. Quemar la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada es un gran daño, porque allí el 99,9% de los estudiantes son civiles, de todas las tendencias políticas. Ahí no se escoge por un carnet, sino es una gran casa de estudio que fue quemada, la biblioteca, el decanato, y no fue quemada una vez, sino con saña fueron 2 y 3 veces a quemar esa universidad, quemaron vehículos, bueno, pero también hubo un saqueo. Antes de esa quema ya tenemos capturado a 3 personas que tenían televisores, computadora, plasma, toda una serie de equipos para el robo. Aparte hubo robo, saqueo, quema, y 3 veces lo hicieron. Bueno, y lamentablemente un joven guardia nacional murió en esa situación con un tiro por la espalda. El sargento primero Castillo, que en paz descanse. Estamos, por supuesto, pasa su resto y condolencia a su familia, porque la acción de la Guardia Nacional de Venezuela es una acción que hay que reconocerla ahorita y en el tiempo, como esa bondad de la Guardia Nacional, que van sin armas de guerra, a resolver un problema de guerra de la derecha. Ahora, gobernador, fíjese que el presidente de la República ayer hacía varias reflexiones. Una de los acontecimientos de los últimos meses, ¿no?, posterior a la elección presidencial del 14 de abril del año pasado. Decía que posterior a esa elección se inició, entre otras cosas, todo un ataque en términos económicos, que ha calificado el gobierno como una guerra económica en contra del país, y que de algún modo eso ha servido también para aupar este tipo de manifestaciones que terminan derivando en situaciones de violencia. Cuando uno observa, en el caso particular del estado Táchira, las declaraciones de algunos de los voceros políticos de oposición, de algunas de las personas que asisten a este tipo de manifestaciones, ellos dicen que sus acciones de algún modo están justificadas frente a una situación de gravedad, de ausencia de algunos productos, del tema de la inseguridad. ¿Cuál es la realidad hoy del tachirense que pueda estar diciendo, bueno, sí, hay violencia, pero también hay algunas justificaciones? ¿Hay algún tipo de justificación para lo que ha sucedido? No hay ningún tipo de justificación, ¿no? Pero creo que tenemos que regresar unos cuantos años atrás en la evaluación de la investigación. El señor presidente de la República, Hugo Chávez Frías, como decía el comandante supremo, que había que revisar con cuidado el tema de la media luna, que compromete a los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y parte de Barinas, y ahora Mérida, por esa penetración muy bien planificada, organizada con muchos recursos económicos, yo hablo de dólares, euros, en el estado Táchira, y sobre un esquema comercial. Después el presidente de la República, Nicolás Maduro, empieza a hablar
sobre el tema de la guerra económica, que muchos se mofaban de esa guerra económica y que en el estado Táchira la vemos en dos componentes importantes. Primero, la guerra financiera, que es el diferencial cambiario, que aquí en Caracas no lo conocen, o en las regiones centrales no lo conocen, y nosotros lo estamos viviendo fuertemente. Y el otro, el tema comercial. Y el presidente ha explicado con una gran pedagogía, señor presidente Nicolás Maduro, cuando él habla que un paquete de harina pan o harina de maíz cuesta 2 bolívares en Mercal, 7,41 bolívares en Pedeval y 8 bolívares en Caro en un establecimiento privado. Pero ese paquete de harina pan o de harina de maíz cuesta en Colombia 150 bolívares. Es un tema comercial abismal. Por ejemplo, usted en San Cristóbal llena su tanque de combustible, una camioneta, 7, 8 bolívares máximo. Ese mismo combustible cuesta en la hermana República de Colombia, en Cúcuta, cruzando el río Táchira, cuesta 3.800 bolívares. De 8 bolívares a 3.800. Entonces es un tema abismal en el tema comercial, porque en Venezuela hay un gobierno humanista, revolucionario, socialista, donde hay un subsidio a los venezolanos, pero que hay un acompañamiento y un aprovechamiento por parte de Colombia. Es tanto así que estamos recabando una hemeroteca, una información sobre Colombia. Bueno, y en Colombia mandan, sin un tipo de reparo, mandan a los colombianos a vivir en la frontera con Venezuela y argumentan por qué. Hay una vida más apacible, argumentan que la parte económica le rinde más para comprar comida, para el tema de electricidad, la energía, y cuando hablamos de energía hablamos de gas doméstico, de gasoil, de la gasolina, de la electricidad. O sea, hay muchos elementos que van haciendo como una especie de presión sobre el Táchira. Por eso que el presidente habla sobre la guerra económica, que hay que verla y por supuesto amarrada a intereses económicos del contrabando, por favor, eso no lo olviden en Caracas. El tema del contrabando, las bandas criminales, los paramilitares en el Táchira es un hecho y una realidad, no es una ficción, no es una mentira, no es un argumento para decir que hay un ataque perverso contra Venezuela. Y cuando usted ve, por ejemplo, usted ve el tema referente a la evaluación del verbo de la oposición en el Táchira. Amparan y protegen ¿a quién? A los contrabandistas, a los paramilitares, están en contra de las regulaciones para poder tener más patria en Venezuela. Entonces, cuando vemos todos estos elementos, podemos decir que hay una acción perversa comunicacional en contra del buen desempeño de la acción de trabajo en Venezuela y la acción de un perfil de gobierno. También está manejando mucho el tema de la ingobernabilidad. Y creo que eso podemos hablar con mucho cuidado cuando quema la universidad, cuando queman, por ejemplo, la Inspectoría del Trabajo, INSACEL, queman la Dirección de Educación de la Gobernación, quema la Dirección de Turismo de la Gobernación, atentan contra la radio de la Gobernación. O sea, muchos elementos que buscan la ingobernabilidad. Gobernador, usted habla del tema del contrabando. Hemos visto, bueno, esfuerzos, estrategias que ha asumido el Ejecutivo Nacional junto con el gobierno regional para, bueno, avanzar en esta lucha contra el contrabando. Lo que se ha hecho hasta este momento no es suficiente, hay que intensificar esta lucha contra el contrabando. ¿Qué sectores se deben involucrar para, bueno, lograr dar un golpe duro a este tema tan sensible en estados fronterizos como el estado Táchira? Bueno, es muy sensible porque cuando usted evalúa, por ejemplo, Ureña, San Antonio del Táchira, está la línea divisoria, es el río Táchira. Usted ve al otro margen del río, ve a una ciudad que está creciendo, que es Cúcuta, creciendo por nosotros, por nuestra economía, por nuestro financiamiento indirecto. Entonces, cuando vemos eso, empieza la preocupación del diferencial cambiario y la intención de acabar a Venezuela en el tema económico. Ahora, ¿qué preocupa? Preocupa es que nosotros hemos trabajado muy duro, bueno, ahí están las estadísticas, eso no se puede mentir, día a día hemos trabajado muy bien con la Guardia Nacional de Venezuela, con las policías y con muchas autoridades, porque hay que hablar del gran trabajo que ha hecho el ministro Feliciano Guzmán en el tema de alimentación,
Mire, el apoyo irrestricto del señor ministro Iván Gil, ministro de la Agricultura, el apoyo sorprendente que nos ha dado la señora ministra de la Defensa, Carmen Maniglia, para poder trabajar en una forma humanitaria, respetando los derechos humanos, sobre todo conocimiento de las leyes para evitar cualquier arbitrariedad. Pero el Estado, en nuestro gobierno, el Estado Táchira, ha bajado los niveles de contrabando. Hemos hecho el mayor número de incautación de mercadería, de alimentos, de gasolina, de vehículos, de medios de transporte, y por supuesto que somos el primer